Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos al cuarto taller Trastorno Mental Grave que realizamos el Hospital de Día Lachman y la Asociación La Barandilla. Hoy vamos a hablar de patología dual. Hemos hablado de esquizofrenia, hemos hablado de trastorno bipolar, hemos hablado de trastorno límite de personalidad y hoy vamos a hablar de una de las enfermedades mentales, de los trastornos mentales más complicados, que es la patología dual, que viene a ser un trastorno mental más una adicción. Y para eso pues tenemos a un maestro, a don Néstor Selman. Don Néstor, muy buenas. Muy buenas y muchas gracias por esta invitación. Gracias a la Barandilla, al Hospital de Día Lachman, por toda esta labor enorme que estáis haciendo para difundir y hacer llegar a los que realmente sufren, a los pacientes, las familias, toda esta divulgación del conocimiento científico. Bueno, yo voy a leer, claro, tendría un gran currículum, es que sería mucho, pero voy a dar una referencia. Néstor Selman es un psiquiatra, es especialista en patología dual, que es alcohol y otras drogas, junto con un trastorno mental. Es también experto en adicciones a sustancias, alcohol, tabaco, drogas ilegales, adicciones comportamentales, juego patológico, trastorno de personalidad límite borderline, trastorno de control de los impulsos, TDAH, depresión, ansiedad, bueno, claro, es que ya es mayor, o sea, él desde jovencito era inteligente, pero es que como ya es mayor, por eso tiene tanta experiencia. Bueno, él ha sido además hasta hace unos poquitos meses jefe de los servicios de salud mental Retiro del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, es presidente fundador de la Sociedad Española de Patología Dual, vicepresidente de la Fundación de Patología Dual y como él sabe perfectamente inglés, le voy a decir, y tienes otros cargos internacionales, ¿cuáles son, Néstor? No, bueno, en realidad soy presidente de la Fundación Patología Dual actualmente, que pertenece a la Sociedad Española de Patología Dual, y presido ahora la Asociación Mundial de Patología Dual, que tiene un nombre en inglés, que es la World Association of Dual Disorders, pero eso es un término, es la Asociación Mundial de Patología Dual. O sea, como he dicho, algo tienes que saber, ¿eh? O tienes mucho enchufe o algo tienes que saber para que todos los psiquiatras de todo el mundo te nombren como presidente. Como son cosas, uno es muchos años de trabajo y bueno, pues esto es Bueno, las responsabilidades que uno va asumiendo. Bueno, tengo que decir que en España hemos dado 50 premios Te lo mereces a distintas personalidades, solamente a 3 psiquiatras, y él fue el primero en el año 2015. Luego en el 2018 le dimos a Alejandro Rocamora, también uno de los fundadores del Teléfono de la Esperanza y ideólogo de nuestro teléfono contra el suicidio. Y se lo dimos este año, que también tuvimos el honor de que Néstor asistiera, al único psiquiatra diputado que hay en España, que es Diego Figuera. Por tanto, hablamos del primer premio Te lo mereces en España, que fue además para este psiquiatra. Bueno, yo tengo que decir, si nuestro técnico nos lo pone, que yo lo voy a ver próximamente y que recomiendo el día 17 de junio, es una jornada para familiares y pacientes con adicciones y patología dual, que podemos verla presencialmente en el Palacio de Cibeles, que es en la Plaza de Cibeles número 1, y luego también online. Va a ser muy sencillo. Ustedes van a la web de www.patologiadual.es y ahí se van a poder inscribir bien presencialmente para asistir al ayuntamiento y poder conocer a Néstor en persona, o bien a través de las nuevas redes sociales que lo van a poder ver por streaming o como lo decidan ellos directamente el día 17 de junio. ¿Qué es, por cierto, que tenemos que hablar de patología dual, pero en qué consiste estas jornadas para familiares y pacientes con adicciones y patología dual, para los que nos vean este programa antes del día 17? Sí, en primer lugar, muchas gracias por tu presentación, gracias por el premio, tú te lo mereces, realmente lo aprecio y lo valoro muchísimo, lo tengo en un lugar relevante entre los pocos premios que he conseguido en mi vida, o sea que realmente lo agradezco mucho. A ver, como presido la Fundación de Patología Dual, la Fundación Patología Dual tiene varias áreas de trabajo y de conocimiento. Una de ellas es trasladar a las familias, a la sociedad, todo lo que significa el conocimiento científico de la patología dual. Hemos recibido un montón de, digamos, un clamor a nivel de todo el país de personas, familias que sufren patología dual y que no tienen realmente dónde expresar eso. En ese sentido hemos organizado un foro de familias para reunirnos aquí. Hemos hecho otras veces en los congresos, pero esta vez hemos querido darle relevancia, darle protagonismo a las familias y a los pacientes y convocar este foro de pacientes y familias con patología dual. Tenemos que agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, del Instituto de Madrid Salud, que realmente nos ha apoyado, nos facilita el tener el Palacio de Cibeles, que no solamente evoca para todos los que nos están oyendo el Real Madrid, sino también al Ayuntamiento de Madrid. Y en ese palacio podremos reunirnos todas las familias, los pacientes, tenemos un programa, y aquellos que quieran hacerlo presencialmente, y estáis invitados hasta que se cubra el aforo, podéis hacerlo, como ha dicho
José Manuel, perfectamente en la web de la Fundación Patología Dual. Ajá, Fundación Patología Dual. Claro, yo me confundo a veces, fundacionpatologiadual.es. Fundación Patología Dual. No me acuerdo ahora el dominio de la web, pero entrando a Fundación Patología Dual encontraréis la entrada a este foro de familias y pacientes con patología dual. Será un programa muy organizado y realmente serán todas las asociaciones de familias y pacientes son bienvenidas. Insisto, tanto a nivel presencial como por otros medios que seguramente grabaremos y lo podréis seguir. Hasta la presencial será hasta cubrir el aforo, me imagino, que no estoy yo en la parte organizativa exacta del evento. Bueno, yo recomiendo que vayan porque la verdad es que el Ayuntamiento de Madrid y sobre todo donde vais a hacer las jornadas es impresionante. O sea, que encima van a disfrutar de un local difícilmente, iba a decir inimitable, difícilmente podéis conseguir otro local mejor. Lo tengo que decir y ahí lo dejo para los que vayan, ¿no? No quiero repetirme y ser pesado. Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Madrid, realmente tenemos que hacerlo, que nos ha dado el foro, que paga realmente el local y los costes de ellos, o sea que estamos muy agradecidos. En nombre de los pacientes y las familias también agradezco al Ayuntamiento de Madrid. Yo voy a decir, Néstor, antes de darte paso, que hice varios programas sobre patología dual, que uno participaste tú, y es un clamor, lo has dicho, que las familias, nadie sabemos lo duro que es la esquizofrenia, sobre todo los afectados. También para las familias, sabemos lo duro que es un trastorno límite de personalidad, tal vez uno de los trastornos más complicados, pero si hay alguno realmente complicado es la patología dual, porque se unen su problema de salud mental más encima la adicción de lo que ahora nos vas a explicar. Por tanto, de verdad, Néstor, no porque tengamos una relación cordial que... Por cierto, en el Senado, la jornada que hicimos en el Senado en el mes de abril, formaste parte junto con el senador Alberto Catalán de esa gran jornada que hicimos en el Senado. Y insisto que de verdad te tengo que felicitar porque todas las familias querían una jornada como esta que vas a organizar, porque se organizan grandes jornadas, como creo que si alguien nos escucha antes, el día 14 de junio, también vas a hacer otra jornada para profesionales, pero las familias querían oír directamente y no ser esas jornadas magníficas que haces a nivel internacional. ¿Qué es lo que va a ocurrir también el día 14? Que hablamos del 17, pero el 14 sé que haces otra jornada. Sí, cada año la Sociedad Española de Patología Dual organiza una jornada de adicciones comportamentales. Para que nos entendamos, adicción al juego, adicción a la comida, adicción a las compras, adicción al sexo. Esto será para profesionales solamente, será en el aula magna del Hospital Gregorio Marañón y las inscripciones están abiertas, creo que valen muy poco, no recuerdo ahora, pero supongo que son 30, 40 euros, y hay becas, hay un montón de becas para personal no médico para inscribirse a estas jornadas. Eso lo podéis hacer también en la Fundación Patología Dual. Podéis encontrar la inscripción para estas jornadas de adicciones comportamentales. El día 14 de junio por la mañana en el Hospital Gregorio Marañón, en Madrid. Bueno, está claro, fíjate que ha empezado hablando de que eras uno de los mayores expertos y sin darnos cuenta lo acabamos de ver ahora, ¿no? Y sobre todo trabajador, para que tanto los profesionales como las familias sepan que es esta patología. Bueno, soy José Manuel Dolader y les voy a dejar con él, como hacemos en todos estos talleres, para que, don Néstor, usted tiene el tiempo que necesite, 20 minutos, media hora, lo que considere usted que para las familias y los afectados puede ser importante escuchar esta magnífica charla y este magnífico taller que nos va a dar. Bueno, queridos amigos y amigas, les dejo con Néstor Selman. Sí, bueno, otra vez muchísimas gracias a La Barandilla y al Hospital de Dial-Lachman por esta posibilidad de poder conectar. No es fácil hablar para mí, para un público que no son otros profesionales, pero voy a intentar explicar porque realmente, como decía José Manuel, esto es un tema que a veces es complicado y lamentablemente muchos de mis colegas psiquiatras a veces desconocen qué es esto de la patología dual. En primer lugar, es un término arbitrario, no significa mucho. Patología dual, dos patologías. No sé si es realmente así, pero es, como decía muy bien José Manuel, una persona que sufre una adicción y otro trastorno mental. Bueno, la adicción es un trastorno mental y esto es muy importante porque muchas veces parece que nadie sabe lo que es una adicción. Es un trastorno mental y así funciona, así está explicado, así está desarrollado en todas las clasificaciones de los trastornos mentales. Y es un trastorno mental que afecta a todo el funcionamiento mental de una persona, a nivel cognitivo, cómo piensa, cómo controla, a nivel conductual y a nivel fisiológico. Incluye adicción a sustancias, que pueden ser las sustancias legales, como tabaco, alcohol,
y también las, por lo menos hasta ahora, ilegales, cannabis, cocaína y opiáceos. Pero también incluye comportamientos compulsivos que ahora son diagnosticados como conductas adictivas, como el más clásico de todos ellos es el trastorno por juego patológico. Insisto que cuando una adicción afecta todas las áreas de vida de una persona, estamos hablando de un trastorno mental grave y tiene que durar un tiempo, por supuesto, no es cuestión de un día. Esto de las funciones mentales tiene que ver con realmente quiénes somos, los seres humanos, de dónde venimos. Esto es no voy a hablar de filosofía aquí, ni desde el punto de vista filosófico, quiénes somos y de dónde venimos. Quiero decir que de dónde venimos desde el punto de vista de los conocimientos científicos de la salud mental. Hasta ahora, hasta hace muy poquito, durante todo el siglo XX y gran parte del siglo XXI, estas dos figuras han dominado todo lo que tiene que ver con el funcionamiento mental. A la izquierda de vuestras pantallas veis a Kraepelin. Él fue el padre de la fenomenología alemana, hizo la primera clasificación de trastornos mentales en 1915. Él decía que para entender los enfermos mentales, hay que observar, mirar a los enfermos mentales. Que había que mirarlos con una mirada científico-natural. Pero desde ahí, de esta observación, él sacó su clasificación de los trastornos mentales. A la derecha tenemos también, seguramente más conocido por todos vosotros, a Freud, y él decía que había que escuchar a las personas que sufrían trastornos mentales. Mirar y escuchar. Pero mirar y escuchar, desde esta conceptualización de qué es una enfermedad mental, no habría que estudiar ni medicina, ni hablar ni ninguna otra cosa importante. Ni Kraepelin ni Freud llegaron a considerar la relación que hay entre mente y cerebro. Los científicos han intentado durante décadas conocer las causas cerebrales de por qué se producen las enfermedades mentales, incluyendo las adicciones. Bueno, como muchos conocéis, tenemos una clasificación de enfermedades mentales, esta es la de la americana y otra de la Organización Mundial de la Salud. En realidad, estas clasificaciones son prácticamente las mismas que hizo Kraepelin en 1915, observando, mirando a los enfermos mentales. Es muy difícil porque en una categoría diagnóstica, decir esquizofrenia, realmente hay tantos tipos de esquizofrenia, tantos tipos de depresión, todas ellas cursan con otros síntomas de enfermedades mentales, con alteraciones, con distintos rasgos de personalidad, que es muy difícil entender realmente a partir del DSM-5, poder entender a una persona con un trastorno mental. Tenemos que remitir a Darwin. Esta es una persona que vivió antes que Freud y que Kraepelin, y que él realmente, bueno, pues en este libro, que seguramente muchos conocéis, El origen de las especies, habló realmente de la evolución del cerebro humano a través de la historia de la humanidad. Él planteaba que el cerebro está organizado para sobrevivir, no es una cuestión poética, como dicen a veces los románticos, de que busca la verdad. El cerebro busca la supervivencia. Me repito, el objeto del cerebro humano a lo largo de toda la evolución ha sido sobrevivir. Y tenemos que pensar en las funciones mentales a la luz de esta perspectiva evolutiva. El cerebro ha desarrollado circuitos neurobiológicos que son vitales para la supervivencia. Estos circuitos nos permiten sobrevivir, nos permiten buscar alimentos, agua, sexo, crear la crianza, explorar el territorio para poder sobrevivir, pero también habilidades para la interacción social y la actividad recreativa. Es un cerebro social. Estos circuitos neurobiológicos que sustentan todas las funciones mentales en la salud y en la enfermedad, cuando se alteran, cuando se alteran, da lugar a trastornos. Hasta ahora, a veces nos planteamos el enfoque de los trastornos mentales desde la mente o el cerebro. Hasta ahora, la aproximación psicológica era casi la única, y todas las explicaciones partían de los mecanismos psicológicos y de su interacción con el entorno. Pero se ignoraba, se excluía, no se tenía en cuenta las bases biológicas, el cerebro humano, para entender la enfermedad mental, la salud mental, diría yo. Según la comunidad científica, el funcionamiento mental está basado en el cerebro, y todos los trastornos mentales son trastornos del cerebro humano. Estamos en un momento en que la comunidad científica ha establecido lo que decía antes: toda enfermedad mental es una enfermedad del cerebro. Y otro instituto de salud pública en Estados Unidos que se dedica al tema de esto de las adicciones, dice que toda adicción es, sin lugar a dudas,
una enfermedad del cerebro y ha desechado para siempre que se trate de un fallo del carácter, por supuesto. Me repito, todas las funciones mentales, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo percibimos, cómo nos relacionamos, cómo nos comportamos, todo está basado en este cerebro humano. Estamos pasando en un momento en que desde la psiquiatría nos estamos trasladando al campo de las neurociencias. Hasta ahora, desde la psiquiatría, nos planteábamos, alguien tiene una depresión, una esquizofrenia. ¿Qué alteraciones neurobiológicas de circuitos cerebrales tendrá esta persona para tener depresión o esquizofrenia o adicción? Vamos a ir moviéndonos en un momento, y espero que no esté muy lejano, en que podamos identificar alteraciones del cerebro que den lugar a distintos síntomas, a distintas manifestaciones de nuestro comportamiento, de nuestra forma de pensar y de nuestra afectividad. El cerebro tarda mucho tiempo en desarrollarse, hasta más allá de la segunda década de la vida no termina su desarrollo. Está sometido durante este largo periodo evolutivo a las influencias, las que vienen de fábrica, las genéticas, pero también a un medio ambiente, que comienza mucho antes del nacimiento, pues el cerebro puede estar sometido, digamos, del feto, sometido a infecciones virales, a distintas alteraciones, y durante todo su desarrollo, su neurodesarrollo, puede sufrir abusos, negligencias durante el periodo infantil y muchas otras más causas ambientales que van afectando al desarrollo de este cerebro humano. Para entender un poco las influencias medioambientales, este es un trabajo que ya tiene bastantes años, pero lo que estáis viendo en la pantalla parece algo muy complicado, son el cerebro de niños que vivían en un orfanato en Estados Unidos. Estos niños se les miró el cerebro con imágenes cerebrales y se los comparó con niños que no vivían en un orfanato. Vivir en un orfanato significaba sufrir de privación, falta de afecto, falta de todo el afecto que puede dar el apoyo, el apego materno. ¿Qué encontraron los investigadores? Que en estos niños que vivían en un orfanato con con deprivación emocional, había una disminución de las conexiones que había entre el cerebro emocional, la amígdala y el cerebro, la corteza prefrontal, el cerebro más racional. Es una forma muy simple de decirlo. ¿Y esto qué importancia tenía? Pues que muchos años después, estos niños que vivían en un orfanato, que tenían menos conexión entre el cerebro emocional y el cerebro racional, entre la amígdala y la corteza prefrontal, iban a tener mayores alteraciones como reactividad emocional, mayores dificultades cognitivas, y esto iba a dar lugar a distintos trastornos mentales, que luego les pondríamos nombre: adicciones, depresión, esquizofrenia. Quiero añadir aquí que y esto va de mi parte, no de los autores, que tengamos en cuenta que unos niños en un país desarrollado como Estados Unidos, si vivían en un orfanato, probablemente estos niños venían con una carga genética, venían de familias disfuncionales, probablemente muchos de ellos de personas con enfermedades mentales graves y serias, que por ese motivo los niños iban al orfanato y ya venían con una carga de fábrica, y no solamente era la deprivación emocional que vivieron en ese orfanato. La siguiente, por favor. Por lo tanto, muchas veces me preguntan, pero bueno, ¿qué es primero, la adicción o el trastorno mental? Y desde esta perspectiva que os acabo de contar, sabemos que el cerebro presenta cambios mucho antes de que ya le pongamos nombres a estos trastornos mentales. Estos cambios pueden ocurrir desde la infancia, con síntomas a veces que son poco notorios, pero que van a preceder a que aparezca el trastorno, que normalmente aparece en la infancia tardía o en la adolescencia. Por ejemplo, luego les ponemos nombre, tiene un trastorno por juego o tiene síntomas psicóticos. ¿Cuál ha sido primero? Pues este dato es irrelevante, a veces aparecen unos u otros u otros. Los genes, ya he hablado de ellos, son muy importantes en psiquiatría, como son importantes en la diabetes, en la hipertensión, en cualquier enfermedad humana. Diferencias genéticas van a determinar diferencias biológicas del cerebro. Esto hace que seamos diferentes. Circuitos cerebrales van a sustentar las diferencias individuales, cómo somos, cómo nos comportamos, cómo percibimos, los rasgos de personalidad, y posibilitan que algunas personas sean vulnerables y otras personas sean resilientes a experimentar trastornos mentales. No solamente hace falta sufrir situaciones adversas en la infancia
o experimentar con drogas para tener adicción o trastornos mentales. Hace falta una vulnerabilidad previa. Nos dirigimos a un momento, y espero, y decía antes, que no esté muy lejano, en que podamos identificar estas variantes genéticas para pasar a un enfoque distinto de la psiquiatría, basado en lo que llamamos la psiquiatría de precisión. Voy a explicar un poco de qué se trata esto. Esto es una portada de una revista, la revista Time, de hace creo que 25 años. En esta revista la portada decía cómo nos hacemos adictos, en cómo nos enganchamos, y que la ciencia de alguna manera está descubriendo los secretos que explican por qué algunas personas se hacen adictas y otras no. Bueno, han pasado 25 años, muchos años, y me hubiera gustado que hubiéramos avanzado mucho más. Sigue habiendo, a pesar de estos avances científicos, en la sociedad plantear que los adictos son viciosos. En esta guerra que estamos viviendo en Ucrania, y sin entrar en la profundidad política, Rusia ha acusado al gobierno de Ucrania que era un gobierno de drogadictos, como si esto fuera un vicio, como si fuera un gobierno de personas malas, perversas y viciosas. Decían aquí desde Estados Unidos, Nora Volkow, que es la que dirige el Instituto Nacional de Abuso de Drogas en Estados Unidos, que el estigma ha sido persistente respecto a las personas que sufren adicciones, pero que estos puntos de vista moralizantes y punitivos del pasado van dando paso a un nuevo consenso de la comunidad científica e incluso cultural de que la adicción es un trastorno del cerebro, es una enfermedad mental que no se elige. Me gustaría ser tan optimistas. Nos encontramos con que muchísimas veces en la sociedad, en los psiquiatras, en muchísima gente, siguen pensando que esto es un vicio y que no es una enfermedad que deba de tener, digamos, todo el tratamiento que tiene cualquier enfermedad, en este caso una enfermedad del cerebro. Si estamos hablando del cerebro, esta diapositiva, donde en una parte del cerebro están los trastornos mentales, en otra parte están las adicciones y en otra parte la patología dual, no tiene ningún sentido. El cerebro, no hay áreas distintas del cerebro donde en un lugar localizamos la adicción al alcohol y en otro lugar la depresión. Esto es un sinsentido. Los circuitos cerebrales están conectados, son todos conexiones químicas, neuroquímicas, neurobiológicas, que van a dar lugar a las enfermedades mentales, por lo cual esto es para demostrar el absurdo en el que hasta ahora nos hemos movido. La pregunta que siempre nos hacen, claro, si alguien toma muchas drogas, va a desarrollar un trastorno mental. Este es un artículo científico que publicado en la revista más prestigiosa de la medicina, no de la psiquiatría, que tenemos a nivel mundial. Publicar en esta revista significa un alto nivel de veracidad, de fiabilidad de las evidencias científicas que uno presenta. Fue publicado para dar soporte a que la adicción es una enfermedad del cerebro humano. Desde este artículo tan importante se pueden sacar quiero resaltar algunas conclusiones. Primero, solo una minoría de las personas que se exponen a drogas, al alcohol, a cualquier droga legal o ilegal, va a desarrollar una adicción. Es más, nos dicen, las características graves de la adicción se van a desarrollar solamente en un 10%, una de cada 10 personas que se exponen a sustancias adictivas. Una de cada 10 que se exponen a la heroína, a la cocaína, al alcohol, al tabaco, van a desarrollar, al juego, van a desarrollar una adicción. Yo creo que es menos, pero la comunidad científica dice una de cada 10. ¿Esto por qué? Si está la última parte, no me dio tiempo de traducirla en inglés, pero es porque hay una vulnerabilidad individual, y esta vulnerabilidad es diferente, y depende de factores del neurodesarrollo, factores genéticos, por supuesto, y también, como hemos visto, de factores medioambientales. Por lo tanto, y disculpadme que este está en inglés también, nadie elige ser adicto. Solamente aquel que tiene una vulnerabilidad a ser adicto, o a tener depresión, o a tener psicosis, o a tener diabetes, va a desarrollar en este caso una adicción. Estamos en un cambio llamamos paradigma, en un cambio de que hasta ahora decíamos que quien consume muchas drogas, el cerebro cambia y va a producir la adicción y otros trastornos mentales, a un nuevo paradigma en que no son suficientes las drogas para desarrollar ningún trastorno mental. Hacen falta tener una vulnerabilidad individual
que puede ser desde los orígenes, que puede ser genética, neurobiológica y medioambiental. Sabemos, según datos actuales, que más del 75% de las personas que tienen enfermedades mentales graves también tienen un trastorno por uso de sustancias, o sea, patología dual. 3 de cada 4 personas con una enfermedad mental grave van a tener además otro trastorno mental, que es una adicción a sustancias. Se encontró que cualquier diagnóstico de tener una enfermedad mental es el mejor predictor de pasar de usar una sustancia a tener un trastorno por uso de sustancias, o sea, una adicción. Para explicarlo más fácil, todo el mundo seguramente bebe alcohol, pero lo que predice pasar de beber alcohol a tener una adicción al alcohol es tener otro trastorno mental anterior. La siguiente, por favor. Por lo tanto, cuando hablamos de patología dual, no podemos decir, bueno, esto es un pequeño grupo de población, es un pequeño porcentaje de personas que sufren ellos. La inmensa mayoría de las personas que sufren trastornos mentales va a tener patología dual. Y eso requiere que el sistema de salud público se involucre en este sentido para diseñar un sistema de atención a nuestros pacientes que incorpore la patología dual. Ya me he repetido que los factores de riesgo para tener adicciones y otros trastornos mentales son factores genéticos, biológicos, psicológicos y medioambientales. También tenemos datos muy recientes de las neurociencias que nos dejan claro que la adicción va a involucrar un conjunto de alteraciones cerebrales que están conectadas. No podemos definir la adicción solamente por el comportamiento adictivo, el uso incontrolable de drogas o de juego. Hay alteraciones cerebrales que lo explican y no puede ser que estas alteraciones cerebrales se vayan a manifestar únicamente con un problema de drogas. Tienen que manifestarse con más trastornos mentales y eso es la patología dual. Pero hasta ahora los trastornos adictivos han existido huérfanos desde esta perspectiva integradora que es la patología dual. Los trastornos por uso de sustancias, las adicciones, el trastorno por juego, se han descrito, como sabéis, como conductas de vicio, son personas viciosas o lo hacen por el placer. Se han definido los circuitos cerebrales como circuitos del placer. Los expertos hablan de adicciones como si esto se eligiera, desconociendo las alteraciones cerebrales que existen en estos pacientes, que se manifiestan, insisto, siempre. La adicción siempre se va a manifestar con otro trastorno mental. Bueno, pues ya lo he comentado antes, que hasta ahora parecía que la adicción se iba a dar en aquellas personas que se exponían. Si vemos todos los días unas cañas o una copa de vino en la comida, pues seguramente con tanto tiempo de exposición desarrollaremos una adicción. O si alguien se emborracha varios días seguidos, también desarrollará una adicción. Esto es posible en las personas que tienen vulnerabilidad, pero por suerte en la inmensa mayoría de las personas esto no es así y no van a desarrollar una adicción. Bueno, perdón que está esto en inglés otra vez. Quería otra vez insistir en el carácter genético. Plutarco, hace ya seguramente un par de milenios, escribió, está en inglés porque en español suena muy feo: un borracho engendra otro borracho. Bueno, ya se dijo hace muchos años que esto hay bases genéticas, bases neurobiológicas. No hay un gen de la adicción al alcohol. Hay un gen de tener alteraciones en el funcionamiento mental que pueden dar lugar a una adicción al alcohol y a otras enfermedades mentales. Esta vulnerabilidad puede existir y, sin embargo, si vivimos, por ejemplo, un musulmán que vive en un país islámico donde beber alcohol está totalmente prohibido, incluso te puede costar cárcel o algo peor seguramente. Esta persona puede tener los factores genéticos de vulnerabilidad al alcohol, pero vive en un medio ambiente donde el alcohol no existe. Cuando esa persona musulmana viene para Occidente, donde tenemos un ambiente permisivo para todo el tema del alcohol, algunos de ellos, los que son vulnerables, van a desarrollar una adicción al alcohol y otros trastornos mentales. Bueno, durante muchos años toda la investigación de las adicciones se ha centrado en lo que veis abajo, un circulito que dice el sistema de recompensa cerebral. O sea que si estimulamos la recompensa cerebral, metemos muchas monedas en la máquina
bebemos muchas cañas o algunos consumirán drogas ilegales, se va a desarrollar una adicción. Y esto hemos visto que no es así. Pero además nos olvidamos que hay sistemas y circuitos cerebrales que tienen nombres de drogas. No le hemos puesto nombre de drogas porque están ahí para que nos droguemos. Tienen que ver con nuestro funcionamiento mental. Hay un sistema que es endocannabinoide endógeno. Hay una especie de cannabis endógeno con receptores específicos para el cannabis. También lo hay para la nicotina y también para los opioides. Todo el mundo conoce ahí las famosas endorfinas. Pues estos circuitos cerebrales están vinculados a la salud y la enfermedad mental. Cuando fallan, como la lavadora cuando se averían, pues van a dar lugar a manifestaciones que nosotros le ponemos nombres: depresión más alcohol, por ejemplo. Bueno, ya este es el profesor Mechulla, que identificó el sistema endocannabinoide endógeno ya hace muchos años, en los años 60 del siglo pasado. Un poco en plan resumen, sabemos que hay alteraciones que vienen de fábrica, genéticas, de circuitos que van a dar lugar a alteraciones de los circuitos cerebrales, que con un medio ambiente predispuesto dan lugar a enfermedades mentales. Estos enfermos mentales son muy predispuestos a utilizar drogas y a desarrollar sustancias y a desarrollar adicciones y trastornos mentales, que es la patología dual. En el año 2013, entre las adicciones a sustancias, se incorporó una adicción que no es a sustancia, que es el trastorno por juego de apuestas. En lugar de ser esto, como hasta ese momento, un problema de control de los impulsos, pasa a ser considerada una adicción. Por lo tanto, no es suficiente el hecho de que haya una droga sobre el cerebro para que se desarrolle la adicción. El juego también puede dar lugar, y otras manifestaciones de nuestros comportamientos, pueden dar lugar a comportamientos compulsivos, o sea, adicciones. En ese sentido, bueno, publicamos un artículo científico hace un año o dos hablando del trastorno por juego dual, o sea, la patología dual. Se habla también de adicción a la comida, es otro tema también que hablaremos en nuestras jornadas de adicciones, que siempre hablamos en nuestras jornadas seguramente de adicciones comportamentales. Vuelvo a Hipócrates, que hace muchos años ya dijo, y perdón porque está en inglés, pero se entiende: es más importante saber qué clase de persona tiene una enfermedad que qué enfermedad tiene una persona. Volver a la persona y no a la enfermedad. Esto nos conduce a la psiquiatría de precisión. Hemos introducido el concepto de psiquiatría de precisión en el campo de la patología dual. Para explicar qué es la psiquiatría de precisión, en el cuadro a la izquierda veis un montón de muñequitos con distintos colores. Cada color representa, pueden ser hombres o mujeres, pueden ser personas que sean étnicamente diferentes, asiáticos, africanos, europeos, o sea, caucasianos, distintas diferencias étnicas. Hay más diferencias. Estas personas pueden ser distintos rasgos de personalidad. Algunos son muy tímidos, evitativos, otras personas son muy impulsivos. Pues todas estas personas distintas, tan diferentes entre sí, normalmente reciben el mismo tratamiento, psicoterapéutico o psicofarmacológico. Me da lo mismo, psicofarmacológico o psicoterapéutico. Por lo tanto, los resultados son muy pobres. Tenemos que pasar a identificar grupos de población mucho más personalizados, que se parezcan mucho más, para mejorar la eficacia de nuestros tratamientos, que como sabemos hasta ahora es muy baja. Eso es la psiquiatría de precisión, personalizar los tratamientos a las personas. No tratamos la esquizofrenia, la depresión o la adicción al alcohol, sino esa persona que sufre psicosis, trastornos emocionales y depresión al alcohol, y personalizar el tratamiento. Son artículos que vienen a indicar eso, que tener diferentes rasgos de personalidad va a determinar quién es vulnerable o quién es resiliente o resistente a tener adicciones y también a tener otros trastornos mentales. Para esta siempre la pongo hace muchos años. Vemos una taza de café y dos personas diferentes. Sabemos que hay quien el café le despierta y no puede dormir, y hay personas que dicen, no, yo me bebo un café doble por las noches y duermo perfectamente. La misma sustancia, la misma droga, causa efectos diferentes en una persona que en otra. Un café despierta a unas personas y a otras personas no les impide dormir. Las anfetaminas mejoran a los niños hiperactivos e impulsivos,
y tiene un efecto distinto en los niños que no lo son. Y así podría continuar con el alcohol, el tabaco, la cocaína y, por supuesto, los opiáceos. Bueno, esto nos lleva al modelo de elección de droga, en el cual algunas personas seleccionan una droga que les viene bien para su cerebro, por ejemplo, el café o las anfetaminas para una persona hiperactiva, y otras personas eligen otro tipo de drogas que se adaptan a su cerebro y, por lo tanto, a su personalidad. Eso es la psiquiatría de precisión, eso es lo que permite la patología dual. Bueno, estoy terminando. Parece que he hablado mucho del cerebro y enseguida me dicen, claro, usted es un determinista biológico. Bueno, podemos apuntarnos a Sartre, que dijo ya hace muchos años, el hombre está condenado a la libertad y por lo tanto a crearse a sí mismo, y su capacidad de elegir le hace responsable de sus actos. Pero en la misma época, no sé, en la misma época, hace ya casi 50 años, Richard Dawkins escribió en un libro divulgativo: somos máquinas de supervivencia, autómatas, programados a ciegas, con el fin de perpetuar la existencia de los genes egoístas que albergamos en nuestra célula. El debate está ahí, está planteado desde el punto de vista científico, por supuesto que tenemos opiniones en este debate. Quería decir que la ciencia avanza continuamente, el campo de la patología dual, el campo científico, también ha evolucionado con nuevos hallazgos científicos que van empujando este concepto mucho más allá de lo que hasta ahora conocíamos. Pero creemos que nos esperan nuevas sorpresas en un futuro que esperamos no sea lejano, cuando nuevos datos reemplacen lo que hoy hemos contado y revisado, que están actualmente consolidados, pero tenemos que ir mucho más allá. Esto que os contamos hoy tiene que quedar ya totalmente fuera, digamos, del campo científico en pocos años, y esperamos que sea así, el tiempo dirá. La siguiente, que termino. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. Néstor, mira, yo quería hacerte dos preguntas. Te estaba escuchando atentamente y antes de pasar, que vamos a hablar con algunas familias, yo me había apuntado aquí dos temas a esta exposición que has hecho. Una, España es el país, uno de los países en el mundo donde más se juega y donde el alcohol, tal vez porque somos cachondos, tal vez por el turismo, más se bebe también. ¿Eso hace, tu experiencia con otros países, hace que España sea un país donde hay más patología dual respecto a otros países del mundo? Sí, gracias por la pregunta porque explica cosas. Yo pido disculpas por una explicación tan científica que espero que se haya entendido, aunque sea una mínima parte de ella, pero si no, estamos aquí dispuestos a aclarar cosas. Pero respondo a tu pregunta. En España tenemos más bares en una manzana que en Finlandia, en todo el país seguramente. ¿Hay más personas con problemas de alcohol en España que en Finlandia? No. Si hay más salas de juego, hay más... Bueno, si aumenta la permisividad de tener salas de juego o tener bares, hay más personas expuestas al alcohol. En los países islámicos hay muchas personas, muy pocas personas seguramente que sean alcohólicos porque no pueden beber, les está prohibido. Pero tu pregunta es no. Tenemos el mismo porcentaje de alcohólicos en Finlandia que en España, el mismo porcentaje de trastorno por juego patológico en cualquier país, más o menos que en España, con mínimas diferencias entre unos países y otros. No basta el juego, las salas de juego, no basta el alcohol para desarrollar la adicción. Hace falta tener una vulnerabilidad previa y eso no se elige. Entendido, o sea, puede haber más, pero es porque aquí es más fácil jugar que en otro país, o es más fácil beber que en otro país. Ajá. Sí, pero no necesariamente eso va a indicar que hay una mayor incidencia, una mayor prevalencia del trastorno por juego en España, que es más o menos parecido al de otros países del mundo. Y luego lo último ya, me queda una duda. Tú sabes que aquí estamos en el hospital de Dia Lachman, sabes que tengo un familiar también con esquizofrenia, tengo muchos amigos con distintos trastornos mentales, y una, no voy a decir que sea habitual, pero sí que es una característica en muchas de estas personas, que es el tabaco y la Coca-Cola. Por tanto, son una adicción. La Coca-Cola está demostrado que es una adicción y el tabaco sobran comentarios. ¿Puede ser, Néstor, que esto sea porque son personas que no pueden beber, porque su medicación así lo recomienda, pierden amigos en muchos casos por el aislamiento social y el estigma? ¿Puede ser una salida a esa situación el que recurran en el tabaco, o que sea habitual que muchas de estas personas tomen más Coca-Cola que a lo mejor lo que tomamos nuestro técnico, tú y yo?
A ver, empiezo por el tabaco. La inmensa mayoría de las personas con trastornos mentales fuman tabaco. ¿Es por vicio? ¿Porque se aburren? Evidentemente no. Hablaba antes de que hay un sistema nicotínico en el cerebro. Sabemos que el efecto de la nicotina no es igual, y del tabaco, que no es igual en una persona que tiene un trastorno mental que aquella que no lo tiene. Por ejemplo, en personas que llamamos que tienen esquizofrenia, sabemos que la nicotina mejora la hiperconectividad del cerebro en estas personas que no lo hacen otras personas. Eso le lleva a las personas que tienen psicosis a fumar y a ser mucho más difícil para ellos dejar de fumar. Que cuando le planteamos algo respecto al tabaco, dice, no, doctor, a mí me gusta mucho fumar. Yo cuando oigo me gusta mucho fumar, entiendo, no puedo dejar de fumar, necesito fumar. Como cualquier adicto me va a decir lo mismo por otra sustancia. Y eso es lo que tenemos que oír para poder abordar este tema realmente como es una adicción, no es un vicio el tema del tabaco. La Coca-Cola, si son personas hiperactivas, también les va a mejorar porque tienen alta cantidad de cafeína, y esta cafeína mejora, como explicaba antes, el café mejora a los hiperactivos, o mejora a veces, contrarresta el efecto de medicación que es muy sedativa y está contrarrestando el efecto de esta medicación sedativa que toman estas personas. Pues perfecto, don Néstor, queridos amigos, no se vayan, vamos a poner simplemente, porque es bueno en estos programas que lo que tratamos es dar visibilidad, también demostrar que las personas con problemas de salud mental pues son personas como cualquier otra. Entonces vamos a ver una pequeña zarzuela, Néstor, de aquí del Hospital de Díaz Lachmann. Sabéis que hicimos una obra de teatro, la única obra de teatro a nivel de Europa donde todos los actores y el director tiene un trastorno mental grave. Pues lo vamos a sorprender a nuestros oyentes y luego vamos a seguir con el programa con una zarzuela que dentro de muy poquito lo veremos en más de un teatro de España. Néstor, ha sido un verdadero honor y muchísimas gracias por tu participación. Y enhorabuena a ti y al Hospital de Díaz Lachmann por toda esta labor enorme que estáis haciendo, esta zarzuela que me acabas de contar, estas obras de teatro, toda esta actividad inmensa que realmente a todos aquellos que nos ocupamos de las personas que sufren trastornos mentales, realmente os queremos dar la enhorabuena y por favor, que sigáis y que sigáis. Muchas gracias por esta invitación. Pues gracias y nos vamos con esa zarzuela. Bueno, seguimos con este cuarto taller dedicado a la patología dual. Ha sido un placer tener a Néstor Selman, uno de los mayores expertos que hay en España, ustedes la han escuchado, y seguimos con dos madres, no sé si madres coraje, que es lo que tendría que decir, pero lo mejor es que se presenten ellas. ¿Por qué no os presentéis vosotras en este programa, en este taller especial de patología? La cuatro ojos, venga, como yo, que empiece la cuatro ojos. Aún se mira, a ver quién es. Hola, pues buenos días. Primero darle gracias a vosotros y sí a Selman por ser posible que se puedan hacer cosas de estas. Y bueno, pues os cuento un poquito la situación. Yo soy madre de un chaval que le diagnosticaron TDAH a los 13 años. De 13 a 17 años le tuvieron medicado y a los 17 años ya no es TDAH. Cuando pasamos de neurólogo infantil a neurólogo de adulto ya no es TDAH. A los 19 años nos saltan las alarmas con tema de cambio de amigos, sustancia y bueno, hoy en día con 28 años pues le tengo en la cárcel. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el engranaje sociosanitario nos ha estado parcheando en todo momento. Y en ese parcheo, claro, estos chavales suelen delinquir y al final la delincuencia se judicializa y al judicializarse se termina en prisión. Pero porque no ha habido el tratamiento, porque hemos estado en las puertas giratorias. Por mucho que nos digan que nos han estado dando tratamiento. Fíjate, te voy a cortar. Para hacer un recordatorio, ustedes van al hospital de dialachmann.es, en el apartado de cursos, verán el taller anterior que era de trastorno límite de personalidad. Una miembro de la junta directiva de la Asociación La Barandilla, recuerdo que la conocía hace varios años por una campaña que hizo en redes sociales donde pudo y donde supo, porque su hija,
con trastorno límite de personalidad, pero además de los profundos, al cumplir los 18 años, la sacaban a la calle. Es como si se hubiera curado. Y recuerdo que emprendí me la has recordado tú, fíjate, que emprendí una campaña como diciendo, ¿qué pasa? Que es que por pasar de 17 a 18 años ya mi hija se ha curado. O sea, me está sorprendiendo porque veo que no solamente pasa en Madrid, también pasa ahí en Euskadi. Sí. Por supuesto que sí. Y esa es la pelea que estamos teniendo. Esta es la pelea que estamos teniendo, pero es que nadie nos hace caso. Entonces nosotros ya vamos en el camino, estamos denunciando aquí en el País Vasco. Ahora a ver si en junio, cuando nos juntamos con las otras asociaciones de patología dual, somos capaces de hacer una federación, y ya con la federación nos vamos a nivel estatal. Sí, a estatal y a Europa a denunciar qué es lo que está pasando con la salud mental aquí en España. Estamos hablando del 17 de junio, de esa reunión que hay en Madrid. Ahí vais a ir algunas, ¿no? Lo hemos comentado con Néstor Selman, que si alguien, vuelvo a recordar, fundacionpatologiadual.org, ahí tienen para inscribirse presencialmente, los que estén en Madrid o los que se puedan tomar el lujo de venir a Madrid, y vía online para el resto del país. ¿Tu otra compañera quién es? Sí, yo me llamo María Asun y yo, pues no es mi hijo, es mi sobrino. Ajá. Porque sí, desde que nació, pues me hice yo cargo de él. Entonces, claro, luego entre una cosa y otra, pues me hice tutora. Y a mí, pues me ha pasado más o menos lo mismo. A los 18 años, pues ya todo bien, ¿no? Ya se ha curado, ya es mayor y ya no tengo que hacerme cargo de él. Entonces, claro, se queda totalmente... De hecho, el juez me dijo, tú si quieres ya puedes dejar de ser tutora de él, porque claro, ya es mayor de edad, ya todo correcto. Entonces, claro, en mi caso, pues yo... ya desde pequeño ya le notaba algunas cosas extrañas en el sentido de los comportamientos que tenía con los compañeros. Entonces, claro, yo me moví y fui a pediatría, al pediatra de psiquiatría. Entonces, conseguí por lo menos que le fueran valorando hasta llegar a una discapacidad que dije, bueno, pues por lo menos tengo algo, ¿no? Que tuviera algo sobre el que sostenerse, porque es que al final es lo que me ha ayudado cuando empezó a consumir. En mi caso, bueno, han sido diferentes sustancias, pero sobre todo es el alcohol, que es lo que más le esto. Entonces, claro, el alcohol, en mi caso, por ejemplo, siempre se dice cuando sustancias, pues se dice como cocaína, o sea, drogas, esas drogas duras, ¿no? Pero yo he visto que en mi caso es mucho más difícil porque está tan normalizado el consumo del alcohol que no lo ven como un problema, ¿no? Cuando lo vivimos como un problema. Entonces, bueno, llegó un momento en el que pues delinquió. Entonces tuvimos que ir a juicio y gracias a que yo tenía un diagnóstico de discapacidad, de minusvalía, pues se pudo hacer algo en aquel momento que si no, pues seguramente pues hubiera ido no a prisión porque era menor, pero sí pues hubiera tenido otro tipo de cargo, ¿no? De hecho, yo tuve que forzar para que fuera medicado, porque si no, el juez, pues es decir, que fue como una especie de atenuante el que tuviera ese tipo de problema. ¿Qué ha pasado al cabo del tiempo? Pues que se hizo mayor, como he comentado, ya la tutela ya la perdía, entonces no tiene ni madre ni padre, pero ni siquiera tiene alguien a quien recurrir. Yo seguía porque vive conmigo, ahora tiene 35 años, o sea que ya han pasado años, pero el problema, claro, persiste porque los dos, la raíz de los dos, de lo que al final deriva todo esto, sigue ahí, ¿no? Entonces, claro, vas a servicios sociales, vas a diferentes, a lo que puedas, ¿no? Porque al final no tienes tampoco muchas oportunidades para ir a otros, no te dan otras opciones, o es el médico de cabecera o es salud mental. Salud mental, yo tuve que forzar también, porque lo que te mandan es a psiquiatría y te medican, pero no te soluciona, por ejemplo, la psicoterapia y, por ejemplo, el saber aceptar lo que tienes, porque, claro, otro de los problemas es que ellos no aceptan lo que has comentado antes, que a veces, pues, yo tengo un problema de adicción, ¿vale? Yo lo asumo, pero no tengo más, ¿no? Entonces, claro, el no aceptar cuál es la situación real y el por qué lleva a que tengas un problema con adicciones, por ejemplo, pues hace que
el tratamiento sea más complicado. Ya de por sí no hay, pero es que es más complicado hacerles entender o hacerles dar herramientas para que puedan funcionar en el día a día, porque esto pues como que no tiene... pero es que lo que intentamos es que tengan herramientas para poder funcionar, ¿no? Para ser autónomos. Fíjate, estaba recordando todos, nosotros que ya tenemos una edad, unos más que otros, sí. En este caso yo más, recuerdo los años 80, cómo morían miles y miles de jóvenes por drogas, por alcohol, porque no se sabían las consecuencias. Exacto. Han pasado, fíjate, se han pasado decenas de años y me estáis contando que todavía la administración no se hace cargo de la realidad que tienen y los problemas que tienen estas personas, porque la imagen que nos puede quedar alguien que se incorpore a este programa hoy, a este taller, pues la idea que puede haber es que son, pues nada, drogadictos o alcohólicos, mala gente. Y por lo que estoy viendo, ninguna de las dos considera, o al sobrino o al hijo, en este caso tu sobrino, que lo consideras tu hijo también, lo consideréis ni drogadicto ni delincuente, sino es una persona con derechos, pero que por su cabeza y por la sociedad que tenemos, donde si no bebes parece que no estás al día, pues están produciendo estas consecuencias. ¡Qué terrible! Oye, ¿y la cárcel? Espera, nosotros en el Parlamento, la pregunta que dejemos caer allí era si eran delincuentes o eran víctimas del sistema mal gestionado que tienen. Que para nosotros lo que está ocurriendo era un crimen institucional. Eso se dejó caer en el Parlamento. ¿Y cómo responden los políticos? Porque en todos los sitios debe ser igual, un poquito mejor en un sitio o en otro, pero después de lo que estáis haciendo, que hay que comentar que el mundo de la patología dual, desafortunadamente hasta hace muy poquito tiempo, no os habéis agrupado. Por eso has comentado de a ver si en Madrid conseguís unificaros, ¿no? Para ser también otra entidad a nivel nacional. Es que yo también el tema de la patología dual me he enterado hace cosa de 2 años, 3, cuando me ha tocado vivir esta problemática, y yo pensaba que era problema de adicciones, pero claro, después empiezas a indagar a esto y claro, un TDAH mal gestionado, Miquel Casas dice que son magnetismos para el tema del consumo. Y esto es lo que ha pasado a mi hijo Miquel Casas. Yo cuando estuve en su día en Bilbao en una reunión se agarraba la cabeza. Pero ¿cómo? Que le han tenido con cerca y ahora le han cogido y le han quitado. Le han hecho ser a su cerebro un adicto. Entonces, claro, le quitan y él necesita buscar, pues para tener esa tranquilidad, pues las sustancias. Claro. Y ahí es donde se va. Entonces tú vas a Proyecto Hombre, pero por lo mínimo son expulsados. Entonces te das cuenta que te están mandando a recursos que no son los adecuados. Que no digo que no serían los adecuados. Lo que falta son profesionales preparados para entender a estos chavales y no a la mínima que les expulsen. O sea, estoy un poquito, no digo sorprendido, no estamos acusando a ninguna entidad, pero si vas al mundo de la salud mental, te encuentras que ellos, claro, no se pueden hacer cargo, pues porque tiene una adicción, y es que tu hijo o tu sobrino es que tiene otros problemas. Aquí estamos para curar la cabeza. Claro, te vas a otro grupo que acabas de nombrar, donde se dedican a tratar a las personas con problemas de adicciones, y como por esa cabeza que le hace trampas cometan cualquier pequeña barbaridad, en el sentido de que en ese centro consideren que está molestando, también lo echan a la calle. Es que vaya papelón que tenéis, vaya papelón que tenéis. Oye, mira, mi hijo hizo un programa de 7 meses en Proyecto Hombre, y yo voy a decir... Sí, sí, que se puede decir, sin ningún problema. Sí. Y hizo un trabajo bonito, pero insuficiente. Insuficiente porque primero, como mi hijo no quería que la familia estaríamos mucho con el terapeuta, pues ellos respetaban a mi hijo. Y yo le decía al terapeuta, entonces, ¿tú cómo te vas a enterar de lo que está pasando? Porque mi hijo igual venía a casa y tenía que estar para las 10 en casa, y venía a las 11. Ama, no digas nada porque me expulsan. Entonces, tú estás con el miedo de que si yo digo algo, le expulsan, pero si no digo nada, pues hoy es así y mañana es así. ¿Por qué? Porque todavía no tienen esa conciencia que tienen que tener. A los 7 meses le dan el alta, cuando ya podíamos empezar a hablar con mi hijo. Bueno, ahora es cuando se puede empezar a hablar. Y yo le decía al de Proyecto Hombre, oye, que esto es poco tiempo. Y me dijo, dile al coordinador sociosanitario, a Juan Antonio de la Rica, que nos dé más medios, porque es tema de recortes. Entonces, yo lo que planteaba era, hemos hecho un camino, que habéis hecho un camino y veis que en ese camino está funcionando, pero le dais vía libre, pero no hay camino y hay un barranco. Le estáis volviendo a mandar a casa, al mismo círculo donde hay droga por todas partes y no pasa nada.
El primer día saldrá y dirá no, el segundo saldrá, dirá no, pero el tercero es sí. A los 2 meses ya había tenido recaída. Yo estaba hablando con ellos, oye, que hay una recaída, ¿qué pasa? No, esto como tú eres de Guipúzcoa, y yo estaba en Vizcaya, no, esto se tiene que hacer cargo la Diputación de Guipúzcoa. Tú ponte en contacto con el Ayuntamiento de Mondragón. Claro, el Ayuntamiento de Mondragón, para atenderle a mi hijo, tenía que tener pasada una valoración, que esa valoración no estaba pasada, que entre una cosa, otra, pasan 6 meses y ya otra vez estamos con la recaída y ya no hemos podido gestionar. Llega a un acuerdo con su psiquiatra y su psiquiatra le dice, oye, sería interesante hacer una desintoxicación pues de una semanita en el hospital para entrar directamente al programa de Proyecto Hombre. Mi hijo dice que sí. Después que se hace toda esa coordinación sociosanitaria que dicen que hacen, cuando sale de esa semana de desintoxicación, no hay centros y te mandan a casa. Entonces, ¿entiendes? Sí, ese es el problema que tenemos, que dicen que hay de todo, pero los departamentos, entre ellos, no están unidos. No hay coordinación. Recordaba, lo hemos dicho antes de comenzar, que con Néstor Sherman hace 10 o 12 años, una de sus mayores quejas era la falta que había de coordinación en Madrid entre sanidad, entre los que tratan el trastorno mental y los que trataban las adicciones, y él se volvía loco porque decía, es que no puede ser que yo puedo tratar a una persona de un problema de salud mental, pero es que no lo puedo tratar no tengo un compañero que me ayude con el tema de adicciones, y si pasaba por adicciones pasaba lo mismo, lo que me estabas comentando, le curaban o trataban de curar de las adicciones, pero se olvidaban del trastorno mental. Veo que pasan los años y seguimos igual. Exactamente. Y nadie hace nada. ¿De quién es esta responsabilidad? Yo quisiera saber de quién es esta responsabilidad y todo lo que está pasando, porque esto a la larga lo que nos está trayendo es que dentro de unos años, si a estos chavales que hoy en día se les puede encauzar, y si no se les encauza, cuando tengan 50 años nos va a hacer falta centros para poder atender a estos chavales, que no hay. O sea, estáis las dos que conocéis lo que es el mundo de las adicciones, estáis preocupadas, imagino, por lo que está pasando, esa permisibilidad, ese no pasa nada porque se fuma en porros o porque haya otro tipo de drogas. Estaréis un poco alucinadas, ¿no? Vosotras que habéis vivido esto durante años. Sí, claro, porque ahí está la barrera porque hay mucha gente que te va a decir, no, pues yo consumo, pero no soy adicto. Pero ¿qué pasa ahí, no? Los cerebros adictos son cerebros, quiero decir, que al final no es un vicio o una elección. O sea, es una enfermedad. Es una enfermedad y eso todavía socialmente no se ha asumido, no se ha aceptado. O sea, tú si eres, lo que has comentado antes, ¿no? Cuando decimos que una persona con adicciones, pues la vemos arrastrada en el suelo, tumbada o drogadicta perdida o borracha, ¿no? Entonces, claro, no es esa la situación, porque hay mucha gente que está muy enganchada y es adicta y desde fuera, por fuera, no se le nota, entre comillas, no se nota. Y una de las cuestiones, además, por ejemplo, cuando ha comentado Regina lo de que los departamentos, los diferentes departamentos no están coordinados, no hay una interdisciplinariedad, ellos lo venden como sí, porque nos han mandado, cuando hemos requerido y cuando hemos preguntado por qué y qué recursos hay, nos dicen que los recursos están, porque además están avalados científicamente y bueno, te ponen todas las palabras y todo muy bonito. Todo está perfecto. Cuando le dices que no hay una visión, un abordaje de la patología dual, te dicen que, claro, cada persona se atienen a que la patología dual no está tipificada como enfermedad, entonces se agarran a que tiene que ser un tratamiento individualizado, pero claro, en el tratamiento individualizado tiene que haber una interrelación entre lo que has comentado tú, el que trata la adicción y el que trata la o el trastorno mental, que no existe, no está. Entonces, ahí nos encontramos siempre con una barrera. Uno de los problemas también que hay, y que vosotras, yo recuerdo en otra conversación, en otro programa, es el tema de las cárceles. Claro, estos chicos hombres, chicas, mujeres, muchos de ellos acaban en la cárcel. Sí. ¿Cómo está el tema de las cárceles? ¿Caen en buenas manos? O también, mira... Si el problema lo tenemos en la calle, que no hay tratamiento, en la cárcel menos.
porque es una micro sociedad, o sea, es algo como independiente, ¿no? Va tiene su propio código. Y vuestra Entonces, experiencia, por ejemplo, Regina, ¿qué opinas de los tratamientos que reciben vuestros pacientes cuando caen y tienen que ir a prisión? Que no hay tratamiento. Eso hay. Es lo que ahora estamos intentando denunciar, porque claro, el Ararteko me ha dicho que esto lo pasa... ¿Qué es Ararteko, por hacernos un poquito la idea del resto del país? Sí, el Ararteko es el defensor del pueblo en el País Vasco. Perfecto. Entonces, nosotros hemos estado denunciando todo este tema y el Ararteko ahora se limpia las manos diciendo que esto es tema del defensor del pueblo de Madrid. Y la ha derivado al defensor del pueblo de Madrid. A ver qué es esto. Claro, le vamos a requerir al Ararteko que nos diga en qué terminología ha hecho esa carta. Porque claro, si lo que ellos dicen ahora es que como mi hijo está fuera del País Vasco... porque está en un primer grado, habrá que ver por qué está en un primer grado, porque a mi hijo ya le habían dado un segundo grado. Aquí hay problemas serios, porque las transferencias han cogido hace poco el País Vasco, y todavía pues están organizando. Entonces, todos los que están fuera del País Vasco pues tienen verdaderos problemas para venir al País Vasco. Y hoy he estado hablando con la trabajadora social de mi hijo, y ella me decía, es que a todos nos están mandando para aquí. Y le he dicho, joder, ¿no les pueden mandar, por ejemplo, a Pamplona para que tengamos la familia más cerca? Y dice, Pamplona está saturado y los de Pamplona también les están mandando o hacia Palencia, hacia Asturias o hacia Zaragoza. Entonces, bueno, hay un desorden, ¿pero por qué? Porque toda esta gente, sin estar en las cárceles, tenía que estar en centros. O sea, que yo recuerdo en el año 2015, no nos conocíamos, pero en el año 2015, la Asociación La Barandilla, entidades Tú Decides, entidades de aquí de Madrid, montamos la primera gran manifestación por la salud mental. Y recuerdo que en aquel momento, yo he tenido un sobrino que ha pasado por la cárcel, la Asociación El Timón de Almería, que es muy luchadora, también la Asociación AFESOL de Málaga. Recuerdo que una de nuestras reclamaciones eran que las personas con un trastorno mental grave que cometían un delito, que no estuvieran en la cárcel, que fueran a centros apropiados. Y tras dar muchas vueltas llegamos a la conclusión que todo esto es un negocio. Es así de duro, es un negocio donde prisiones, como se llame, por no poner nombres, pero se entendemos perfectamente, es un negocio donde esos 3.000, 4.000, 5.000 euros que cobran al mes por cada preso, se convierte en un negocio y no van a acceder esas 3.000, 4.000 o 5.000 personas que tienen problemas de salud mental y otras adicciones, porque tendría que ser un negocio que se les escaparía. ¿Lo veis así? Hablamos del año 2015. Pues sigue igual. Clarísimo, eso clarísimo. Eso es lo que estamos viviendo la gente que estamos viendo esto. Es todo negocio. Necesitan televisión, vale, pues ya le mando yo de casa la televisión. No, la televisión hay que comprar aquí. Todo se tiene que comprar allí. Entonces tú empiezas a hablar con presos, esos presos hablan con uno, con otro, los más veteranos, las familias te van contando, pues imagínate, quiero comprar queso de Idiazábal, por poner un ejemplo. No, pues aquí el que tienes a mano es el barquero, por poner un ejemplo. Sí. ¿Quién está detrás de eso? Pues es la mujer del ministro de no sé qué, no sé cuánto. Y entonces te das cuenta, claro, todo esto está organizado de esta forma. Uy, qué terrible, casi me arrepiento de haberlo dicho, en el sentido que nos desespera, ¿no? El pensar que hasta esto es un negocio, que hasta las cárceles es un negocio. Sí, ya sabes que no se puede, no se suelta ese negocio. De hecho, se fuerza muchas veces a que sigan, porque delinquen dentro de la prisión, siguen delinquiendo muchas veces. Quiero decir, ahí, por lo que sea, siempre hay grescas y esas son agravantes que alargan el tiempo en prisión. Entonces, claro, imagínate. Yo he conocido a una familia que su hijo entró por 2 años y lleva ya 7 años en prisión, pero rollos que se busca dentro de prisión. Claro. ¿Pero por qué? Porque no está tratado. Claro. Y a otra familia que lleva 14 años. Bueno, pues gente que te vas juntando en un sitio, en otro, que su hijo entró, va a cumplir una pena de 2 años, y se ha ido buscando peleas dentro de prisión. Pues, y claro, si te buscas una pelea dentro de prisión, tienes todas las de perder. Claro. Porque la gente tiene miedo de denunciar y la gente que denuncia, ¿qué hacen? Pum, pum, te van tapando y te van tapando. Y te alargan el proceso muchísimo. O sea, es desesperante. Y muchas familias no tienen recursos, además. Recursos económicos y recursos
quiero decir, de profesionales. O sea, lo primero que estamos viendo en esta conversación con vosotras, bueno, aparte de todas las necesidades y todo lo que se necesitaría de centros especializados, de tratamientos especializados, es que el primer gran problema es que no hay, y eso es lo que habéis planteado de tratar de hacer el 17 de junio, que no hay una federación de asociaciones y no hay alguien que pueda ir al Defensor del Pueblo y que no sea alguien del País Vasco, otro de Cádiz, sino un poco es vuestra gran esperanza, ¿no? El que por fin habéis dado la cara, no os avergoncéis de contar que tenéis un hijo o un sobrino con esta patología, junto con otras madres y otros padres que se están uniendo, y creo que ese es el primer paso, ¿no? Me da la sensación que eso sería una gran suerte, empezar por ahí, que consiguierais unirnos. ¿Y qué tal lo veis? ¿Habláis con alguna otra asociación? O... A ver, nosotros en el grupo tenemos hecho una asociación de asociaciones. Una asociación de asociaciones. Y allí nos vamos formulando preguntas, oye, ¿qué tenéis ahí? ¿Qué tenéis aquí? Enterándonos un poquito. Y pasando información. Todo esto empieza a raíz del año pasado, el mes de agosto, que nos ponemos a buscar en internet a ver dónde hay asociaciones, esto, lo otro, y bueno, pues damos con las asociaciones. Todavía me imagino que tiene que haber más asociaciones de patología dual, porque las que hemos localizado ha sido en Barcelona, en Andalucía, en Valencia y en Ibiza. Y el País Vasco, que somos las que estamos en ese grupo. Pero a ver, yo me imagino que en todas las comunidades estarán con la misma problemática que estamos nosotros. No creo que los gallegos tengan menos problemas de salud mental y de adicciones que vosotras, claro. El problema es que, como ha comentado Regina antes, es que igual tenemos ese problema hace tiempo, pero no le ponemos nombre. Y ahora le estamos poniendo nombre, ¿no? Porque claro, dices, jolín, pues sí, tiene un problema de algo mental, que no sabemos lo que es, y además tiene adicción. Y digo, ¿cómo se llama eso? Y pues como dice ella, yo también me enteré bastante tiempo después de seguir y de vivir el problema, ¿no? Y dices, vaya, esto es la patología dual. Sí, y después la estigmatización que esto trae, que mucha gente dice, esto que no salga de casa. Claro. Pero si así no solucionamos los problemas. Me habéis contado un detalle mientras que estábamos esperando, de que incluso una psicóloga que conocéis se enteró de que existía la patología dual gracias a la desgracia vuestra. Exactamente. Sí, en una entrevista que nos hizo para un trabajo. Un trabajo de fin de máster. Y no conocía que existía esta enfermedad, la patología dual. No, y de hecho no hay una asignatura de patología dual, por ejemplo, de cómo tratar, porque imagínate, luego pedimos profesionales, pero si los profesionales no están formados en, por ejemplo, en esto que es tan específico y tan necesario y tan delicado en ese sentido, porque abarca no solo la salud mental, pues ya está. O sea, lo tenemos más crudo todavía, ¿no? Claro, hace falta gente, pues como Néstor y Miquel Casals, gente que está puesta, pero aquí yo desde luego no busco ningún psiquiatra que esté puesto en tema de patología dual. Es así, es más, me figuro que los psiquiatras, como cualquier profesión, y no lo digo en forma negativa hacia ellos, como cualquier profesión, si no tienen mucha experiencia, cuando les llega un muerto como los vuestros, dicen, uy, se lo paso a otro, que otro lo trate, porque claro, el pobre no sabe qué hacer, o no sabe qué hacer. O lo peor, lo niegan, porque ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Que ha ido y yo tengo un problema y bueno, pues si no te veo drogado del todo, pues mira, no tengo... De hecho, pedir ayuda porque necesita y resulta que el psiquiatra dice, pues yo te veo bien. Entonces, claro, en esa situación, la propia persona que va a pedir ayuda, pues desde luego no va a volver, empezando por ahí. Y claro, tiene que ir o a recursos privados, pero ahí está la cuestión de que todo el mundo no puede pagarlos y que son muy caros. Oye, ¿me dais un correo, a que no se me olvide por si a alguien se le ocurre escuchar este programa? ¿Tenéis algún email o algo para que lo va a poner en pantalla mi compañero, o un teléfono, el que queréis vosotros, para que alguien contacte? El email es el que te hemos mandado. Pues el de Catea en el Otura. Espera, que eso lo dices así muy rápido, pero lo va a escribir. Mira, pon en pantalla el email.
el raro, que como ellos raro. son de Euskadi todo les parece normal. El que tiene K. El que por tiene delante. K. Ahora lo estoy ¿Y viendo. sabes lo que significa? Ni idea. La unión de eslabones. La unión de eslabones. Sí, en vasco, ¿eh? Catearen Catearen Loturak, Lotura. joder, como para no escribirlo, ponlo ahí, porfa. Ahora lo va a poner Nacho. O Muy sea, bien. lo decía Sí, por si... quiere decir unión de eslabones, que sin Perfecto. una unión de eslabones, si uno de los eslabones se rompe la cadena. Pues fíjate, antes de terminar estoy viendo, ya me dices cuando lo pones en pantalla para que lo vean todos los oyentes. No hay prisa, no te preocupes, Nacho. Decía que el primer tema, unión. O sea, sin unión os va a pasar lo que ha hecho el defensor del pueblo ahí de Euskadi, que Exacto. os ha mandado al central. Y lo mismo le puede pasar a uno en Sevilla. O sea, primero es unión para empezar a tener fuerza y que podéis ir a las administraciones, al Congreso de los Diputados, al Senado, volver ahí al País Vasco y que Eso vean que sois gente unida, porque los políticos, una de las grandes ventajas que tienen los políticos es que como no vean unión, no se complican la vida. ¿Para qué? Bueno, Si esto no es más clarísimo. follón. Eso es. Así Eso es. Después sería profesionales, porque claro, vamos a hablar de recursos, pero ¿de qué nos sirve tener lo que estáis reclamando, lo que reclamamos del mundo de la salud mental, centros especializados para sustituir a las cárceles? Luego, por tanto, formar a profesionales. Una Exacto. segunda necesidad urgente, bueno, y medios, indiscutiblemente medios, ¿no? Sí, sí, pero sí. digo que se formen profesionales, porque si no, esos recursos que se necesitan, como el caso de Proyecto Hombre, podrán ser muy buenos, pero si no tienen quien entienda a vuestro sobrino o a vuestro hijo, pues va a estar 7 meses y a los 7 meses va a decir, para afuera, primero no nos Exacto. pagan más, por tanto aquí sobra, y segundo es que no sabemos qué hacer más por ellos. Eso Claro, claro. Eso Pero es que deberían de estar viendo todos los fracasos que está viendo en Proyecto Hombre. Bueno, yo te digo Proyecto Hombre Sí, sí, porque como es otro, lo que nos está exactamente. tocando vivir aquí Sí, sí, cerca. sí. Jolín, si la gente entra, hace un programa, hoy está bien, pero al poco tiempo otra vez ha tenido una recaída, ¿qué es lo que está pasando? Claro. Las recaídas hay que atenderlas antes de que se judicialicen. Es que uno de los problemas que viene después cuando entras en un centro de estos es la falta de seguimiento. Claro. La falta de seguimiento por parte de profesionales o los mismos tratados, las personas que están sufriendo eso y que una vez salen necesitan un apoyo porque lo necesitan fuera, en el día a día, que es yo creo lo que falta. Yo es lo que veo personalmente, porque el mío no está en la cárcel, esperemos que siga así. Al menos pero que siga así. Pero el asunto es que no hay recursos fuera de estos centros para poder hacer su día a día un poco más llevadero, porque lo que hemos comentado antes, no se curan, no es una cura, no es que cuando pase por Proyecto Hombre o cualquier otro proyecto o otro tipo de centro, ya después ya está. Porque no es así, va a tener que tener un seguimiento y no hay lo que has comentado, esos profesionales que puedan mantener ese apoyo y esa relación. Que claro que sí, que te van a derivar a salud mental, pero es que salud mental tiene los recursos que tiene. Y el psiquiatra, y si puedes pedir una psicóloga, un psicólogo o un terapeuta, pues vamos, contenta puedes estar, porque yo tuve que exigirlo, porque a mí me decían, con el tratamiento vale. Digo, no, con el tratamiento no, porque muchas veces lo que se ve y lo que viven ellos es comportamental, o sea, es el comportamiento que deriva de esa situación. Entonces, claro, si ellos no tienen herramientas para poder gestionar todas esas emociones y esas sensaciones, pues es que apaga y vámonos, van a seguir en la misma rueda. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, reclamación, unión, que veo que vosotras os empecéis ya a mover afortunadamente, y fíjate lo que me estáis contando, hablamos de los años 80, Sí. y estamos en el año pasado, el 20, y todavía estamos así. Luego, formación, ha quedado claro que sin formación no vamos a ir a ningún lado. Luego eso ya depende también del Ministerio de Sanidad o del Ministerio de Sanidad en cada comunidad, que se preocupe por formar a profesionales. Y luego más recursos para que cuando vuestro hijo o vuestro sobrino vaya a un centro, que el siguiente paso no sea la cárcel. Eso es. Que Exactamente. indiscutiblemente tenga algún tipo de... Y claro, y recursos para los que están en la cárcel. Y recursos para los sac- que están en la cárcel. Hay que sacarles para darles... Es que el tema carcelario es un tema aparte, o sea, es grandísimo, o sea, es de cogerlo aparte independientemente, porque claro, en las cárceles muchas veces son los propios reclusos los que están apoyando a los reclusos que tienen este tipo de problemática, son los propios recursos. Bueno, pues os invito, por no alargar este programa
programa. Sí. Os invito, que para eso Regina ya me lo dijo, de hacer un programa sobre el tema de cárceles. Os invito en la primera semana de julio. Vamos a buscar también profesionales y vamos a profundizar el tema de cárceles. Hoy ha sido un verdadero placer. Vamos a ir ahora, porque dentro de todo lo negativo siempre tiene que haber algo positivo. Ahora vamos a escuchar a Junibel Lancho, que es la directora clínica del Hospital de Día Lachman, que va a contactar con una persona que afortunadamente ha dejado las adicciones. Que también es bueno, ¿no? Que no seamos todo negativo. Bueno, hace ilusión, quiero decir que da esperanza, ¿no? Da esperanza. Pues, queridas amigas, de verdad ha sido un verdadero honor. Muchísimas gracias por dar la cara, que eso es fundamental, que haya personas como vosotras que no se avergüencen de que un vecino o alguien vea la cara y sabéis que a lo mejor os mira mal, pero es lo que tenéis que hacer, por ese sobrino que quieres y por ese hijo que también quieres y por muchos hijos y muchas madres que todavía no saben que hay gente como vosotros. De verdad, muchísimas gracias por participar en este cuarto taller. Muchas gracias, encantadas, amigas. Que estamos y que sea por muchas veces. Y nos comprometemos en julio, la primera semana de julio, para hablar de cárceles y enfermedad mental, junto con adicciones. Venga. Un abrazo. Gracias, Manuel. Muchas gracias, amigos. Volvemos ahora mismo. Bueno, buenas tardes, Manuel. Hola, hoy buenas tardes. es el programa que vamos a cerrar de Cerebremos con patología dual, y tenemos aquí a Manuel, que nos va a hablar un poquito de su problema, que ha sido adicto a diferentes sustancias, y lo bueno es que después de haber seguido un tratamiento, que ahora nos contará él, lleva 5 años y medio sin consumo de ningún tipo, ¿vale? Pues entonces, Manuel, cuéntanos cómo ha sido ese peregrinaje hasta poder dejar del todo las adicciones. Cuéntanos. Ya. Bueno, a ver, es duro, ¿vale? Sí que se pasa por un proceso duro, pero como se dice en el tratamiento, más duro era vivir como vivíamos, ¿no? El día a día, que solamente pensábamos en cómo conseguir la sustancia. La mayor parte del tiempo era cómo poder conseguirla, porque luego lo que era consumirla era algo rápido, para evitar malestar, ya, porque ya llega el momento que consumes para evitar malestar, ¿no? No es por un disfrute ni para pasártelo bien, ni mucho menos. Ya llega el momento que es para evitar ese malestar diario que te genera el no poder consumir. Entonces, bueno, detrás de muchos años que llevaba mi familia detrás mía para poderme meter en un centro, pero al estar tan estigmatizado, todo esto, palabra centro, palabras que queremos que son otro tipo de sustancias, no la mía, el problema lo tiene otra persona, no yo, ¿vale? El autoengaño que entra en el adicto, en que no quiere reconocer el problema, aún viendo las consecuencias a las cuales te estás llevando, nunca quieres reconocerlo. Y dentro de ti sabes que hay un problema y sabes que tarde o temprano tienes que pedir ayuda, pero el adicto nunca sabe pedir ayuda. Claro. Y Manuel, ¿cuál fue el momento que tu cerebro hizo clic? Porque nos dices que tus padres, tu familia lleva mucho tiempo en que hicieras algún programa de desintoxicación. ¿Cuál fue el momento donde tú decidiste, ahora ya tengo que entrar en un programa? Pues ponerme en cuando perdí todo, prácticamente cuando perdí todo, ¿vale? Mientras que yo siempre lo digo, mientras el adicto tenga recursos, tenga dinero, tenga algún tipo de paga, algo donde agarrarse, es mucho más complicado que en el tratamiento. Yo llegué a perderlo todo, a verme prácticamente en la calle, ya llevaba meses sin ver a mi familia, porque ya no tenía todas las puertas cerradas. Aún así, querían ayudarme, pero querían ayudarme a su forma, y es la que yo no quería, que era entrando en un centro. Cuando yo ya me vi que mi vida ya se había ido de las manos totalmente, me habían echado del trabajo, había perdido familiares, pareja, económicamente no tenía nada, y ya ahí llegó el momento que digo, no tengo más salida, ¿vale? Y ahí donde digo, bueno, pues mejor que donde estoy ahora mismo quizás sea, porque ya era un sufrimiento el estar en la calle, que no sabías, no sabías para dónde tirar. Cómo ibas a amanecer al día siguiente, ¿verdad? ¿Y nos puedes contar un poco cómo ha sido ese proceso en tu tratamiento, en el centro que has estado? ¿Cuál es el tratamiento que has seguido? Yo vivía en un pueblo, bueno, pues en una de estas que venía consumido, que ya yo no podía más, decidí pedir ayuda
La pedí yo, pero porque es lo que te digo antes, no es porque ya no sabía qué hacer. Después de ir a tantos psicólogos individuales, no sabía ya más qué hacer, que digo, bueno, me voy a meter en un centro. Ujú. Y pedir ayuda por mensaje de texto, creo que las 6 de la mañana. Ya yo venía de 3 días de estar consumiendo en la calle. Y cogí el ordenador y empecé a pedir ayuda por ahí. Pero en ese momento ya mi cuerpo no podía más y me acosté. Y al día siguiente pues recibí una llamada de un terapeuta en el cual me invitó a quedar con él. No me dijo ni vente para acá, ni entras, ni esto es así, ni esto... Solamente me invitó a una entrevista con él. Bueno, pues yo me di la oportunidad, pues me cogió en un momento muy, muy bajo y digo, venga, pues voy a ir. Y me explicó un poco, sí que realmente no te dicen la realidad, porque si te dicen la realidad, yo, que está aquí ahora mismo no estaría, vas. ¿vale? No entraría. Por eso muchas veces el adicto cuando entra en tratamiento se siente engañado, se siente como que le han mentido. Y realmente me hicieron una mentira, ¿vale? Para que pudiera entrar. Una vez mentira que entré, piadosa, que es lo que solemos hacer. piadosa, sí. Yo le llamo mentira, pero siempre digo que Sí, bendita mentira la que claro, me dijeron. muy bien. Porque bueno, me lo pusieron como muy fácil, ¿vale? Luego, Ese un proceso poco... también, perdona Manuel, ¿ese proceso también ha sido seguido con medicación? en un primer momento sí. Mm. Ya luego hubo retirada de medicación y es más conductual, cognitivo-conductual que farmacológicamente, ¿no? ¿Ahora ya Sí no que tomas medicación? ¿Ahora ya no tomas nada? No, ninguna. Ahora mismo no tomo ninguna. Sí que tengo compañeros que siguen tomándola, depende Claro. de qué patología, si ha generado patología o no. Yo en este caso tuve la gran suerte de que no. Y bueno, he estado tomando medicación para un tiempo. principio de tratamiento, para síndrome de abstinencia y todo esto. Y ahora, Entonces, pues, sigue. sí, No, que eso, ¿cuál eso. ha sido el tratamiento? Fuiste ya medio engañado, pero bendita mentira, ¿y cómo ha sido Eso es, sí, el bendita proceso? mentira, en la cual me dijo, bueno, pues vente para acá, el gimnasio, el spa, terapia. Digo, mira, pues no se está tan mal aquí. Y bueno, gracias a esta oportunidad entré y es verdad, no se está tan mal. Solamente que dejar la sustancia empieza la enfermedad de la adicción, ¿no? Empiezas como a ver cómo te puedes sacar de ahí con varias excusas, justificaciones de que si tengo que trabajar, que tengo que estar con mi familia, que tengo... Porque ahí te limitan en un cierto Claro. tiempo, ¿vale? Y lo más normal. Entonces ahí es donde está la pelea, en el quiero tomar y no puedo, quiero consumir y no puedo. Y bueno, te va dando tiempo y al final los resultados pues se ven. Que A llevas día de hoy a mí me dicen que estaría así, no me lo creería. Claro, que llevas 5 años y medio ya sin consumir. Sí, ¿Y sí. cómo ha cambiado 5 tu años, vida? sí. ¿Cómo ha cambiado tu vida? 3 pinceladas. Bueno, pues mi vida no es que haya cambiado, es que ha dado una vuelta de 160 grados totalmente, porque no tiene nada que ver. No, mi trabajo, a día de hoy me dedico a esto de las adicciones, una vida muy simple, muy tranquila, en la cual desde la proyección que tenemos cuando estamos en tratamiento de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, luego lo único que busca es tranquilidad y no estar En conflictos tantos y en follones. estrés. Eso es. Porque ahora, esto es lo que estábamos antes, en todos los fregados. Claro, y ahora tú dices que te dedicas, estás ayudando a otros chicos que también han pasado por lo mismo. Correcto, soy terapeuta de adicciones, estoy aquí en el Centro Zeus, ahora en Tarragona. Centro Zeus en Y, Tarragona, dices. Acabas de correcto, decir. Centro Zeus en Tarragona. Y aquí estamos en un centro de ingreso y aquí estoy como terapeuta, y ayudando igual que me ayudaron a mí en su momento. ¿Y qué es lo que ves ahora, por ejemplo, porque tú ya tienes unos años? Cuando tú empezaste en el mundo este de las adicciones, ahora a los chavales que tú ves que estás tratando ahora que entran en el centro vuestro, ¿qué diferencia Bueno, pues lo ves? veo. Es un espejo mío hace unos años, un espejo. O sea Entonces, que no ha cambiado nada. no, igual.
quizás por las nuevas drogas, la Claro. forma de consumo, quizás lleguen todavía aún más Peor, deteriorados, claro. más cognitivamente. Yo veo cosas muy fuertes, muy fuertes. No es una persona, es la enfermedad con patas, digamos. No, le quita la personalidad, ¿no? Esa persona no es ella. Claro. Es increíble. Lo que yo veo día a día es increíble. Ujú. Pero hay solución. Es lo bueno de hecho. Que hay solución. Hay solución Pero siempre hay que buscar ayuda Eso. a profesionales. Siempre. No, nunca podrás hacerlo solo. Venga, pues un psicólogo, consultas, no. Como es la terapia de grupo, como funciona una terapia de grupo y un seguimiento. Seguimiento más No. integral, ¿no? Que es lo que tú has tenido, que es lo que decimos también los psicólogos cuando son los problemas ya más graves, es que tiene que ser un tratamiento integral donde se junte pues todo lo cognitivo, la parte social, la parte psicológica, afectiva, para que puedas tratar Correcto. todas esas que son todas las patas que tenemos de lo que está compuesta la personalidad. Entonces, Correcto. ¿cuál sería tu mensaje a una persona que esté empezando, por ejemplo, estos chavales con 16, 17 años, que ahora empiezan con 16 o 17 años? ¿Qué les podrías tú transmitir a ellos y a sus padres, a lo mejor? Bueno, a los padres, sobre todo, que tengan mucho vínculo con su terapeuta, con su centro, en el cual hagan todo al dedillo de lo que le están diciendo. A veces no se ven cosas, los familiares lo cuestionan y por qué no lo entiendo, da igual, no trata de entender, trata de hacer, luego veréis los resultados, ¿vale? Hay cosas que no se van a entender, pero hacerlo todo lo que dicen. Y a los chavales igual, a los chavales les diría que hagan, que se dejen llevar, que de verdad que le van a llevar hasta un buen camino. Todo lo que le venga en contra es la misma enfermedad que lo quiere llevar a la casilla de salida de nuevo. Claro. Pues, ¿nos quieres comentar alguna cosa así más que les puedas ayudar a todas las personas, padres o personas que también estén en este problema de adicción en este momento y puedan escuchar nuestro programa? ¿Algo que quieras decirles? Tienes los micrófonos abiertos. Lo más importante, bueno, me vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? A que busquen asesoramiento, que no lo hagan por ellos mismos. No existe el castigo, no existe forma fuera de hacerlo a su manera, ¿no? Es asesoramiento terapéutico directamente y no, porque veo muchos padres, muchos familiares que lo castigan, que necesitan, debería haber hecho una mili o debería cosas muy, yo escucho cada cosa que flipa. Y bueno, lo mejor es que busquen ayuda. Asesoramiento terapéutico, sí, asesoramiento terapéutico. Muy bien. Correcto. Bueno, y que se puede salir de ello. Siempre y cuando con mucha paciencia. Eso. Es un camino largo a recorrer, no es un camino de 2 semanas ni 2 meses, se requiere tiempo, mucho tiempo. Ya te digo que lo mío es para toda la vida. No que esté en un centro para toda la vida, porque muchas veces nos equivocamos. Es que para toda la vida, sí, para toda la vida. Es una enfermedad crónica. Claro, que de vez en cuando pues hay que acudir al terapeuta para contar cómo me encuentro, si estoy un poco de bajón, si se me están pasando unas ideas un poquillo raras, pues bueno, las comento. Correcto. Y todo eso lo podemos parar entre la persona y el terapeuta, ¿no? O sea que... Correcto, porque las ideas raras siempre van a estar viniendo. Sí, siempre van a estar ahí. Siempre, durante muchos años. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, lo bueno es poderlas controlar, poderlas gestionar y sobre todo saber que es una enfermedad crónica y que tengo que pedir ayuda siempre. Que me vea en algún momento clave, pues porque me ha pasado algo, una pérdida, algo de estrés, cualquier cosa que, bueno, está ahí esa campanilla que suena y que tenemos que hacerla que no suene. Bueno, que te Manuel, a gestionarlo, no significa que vaya a ir una recaída, solamente pedir ayuda antes y, oye, claro, estoy bajito y necesito y, muy bueno, bien, te vincula a tu centro, a cualquier terapia y a seguir. Así fenomenal, de fenomenal. Y se vive muy bien.
Muy Sí. bien, espectacular. la Muchísimo verdad. mejor que antes, ¿verdad? Que hace 6 años Buah. estás viviendo. Por la sonrisa te Pero lo hay que dice conocerla. todo. Hay que conocerla, esta vida, porque Sí. desde la vida que conocemos cuando estamos en la droga, creemos que esa es la vida, y no es Esa la no vida. es la La vida es lo que te enseñan luego. Y claro, si en este momento te enseña la vida que vas a tener, firma directamente, pero para llegar hasta aquí se requiere esfuerzo, Y cuando ya conoces otra vida, no hay quien te lleve otra vez de nuevo allí, Otra vez a ese, No, no. a ese pozo, ¿no? Pues a ese pozo. desde luego con tu cara y tu expresión yo creo que lo dice todo, y la alegría con lo que lo cuentas y con esa tranquilidad también. Yo creo que muchísimas gracias por tu testimonio, que creo que ayudarás a alguna persona que nos escuche. Y con Ojalá. esto, esta tarde, despedimos la parte de Cerebremos, que hemos dedicado la última parte a patología dual, y nos seguiremos viendo en otros momentos con otros programas. Así que, Manuel, Vale. muchísimas gracias, y bueno, que sigas adelante, que seguro que estarás bien y que estás ayudando a mucha gente, como estás diciendo también a otros chavales. Así que gracias, Manuel. Bueno, Hasta luego. encantado. Adiós, Muchas buenas gracias. tardes, hasta luego. Adiós, Hasta adiós. luego.